Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las tetraciclinas, cloranfenicol, aminoglucósidos. Mi grupo está conformado por Alex Lema, Diego Loza, Juan Merino, David Naranjo, Iván Tasiguano y mi persona, Sara Torres. Tetraciclinas. ¿Qué son? Es un antibiótico tetracíclico de amplio espectro producido por el actinomiceto Streptomyces griseus. Se utiliza solo para tratar o prevenir las infecciones que se sabe o se sospecha fuertemente que son causados por las bacterias susceptibles. Cuando la información del cultivo y la susceptibilidad esté disponible, debe ser considerado en la selección o modificación de la terapia antibacteriana. Mecanismo de acción: inhibición de la síntesis de péptido glicano, inhibición de ADN girasa, efecto antibacteriano como resultado. Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos eficaces contra microorganismos gram-positivos, gram-negativos, aerobios y anaerobios. Espectro de acción. Se encuentran en bacterias gram-positivas como Aerus y Neumococos, gram-negativas como Bruselas, Neisseria gonorrhoeae, influenza, Borrelia recurrentis, en protozoos como el Entamoeba histolítica, actinomicetas como en el Actinomyces israelí, ricketsias, macoplasmas y clamidias. Según su clasificación, se van a dividir en su perfil farmacocinético y el orden de descubrimiento. Según su perfil farmacocinético, existen 3 de vida media corta de 6 a 8 horas, que comprende la clortetraciclina, oxitetraciclina y la tetraciclina, de vida intermedia de 12 a 14 horas, de hemoclociclina y la metaciclina, de vida media larga, de 16 a 18 horas, doxiciclina, ionociclina, limeciclina. Según el orden de descubrimiento, primera generación, 1948 a 1963. Por vía oral tenemos la tetraciclina, oxitetraciclina y la clortetraciclina. De forma parental tenemos la oxitetraciclina y la tetraciclina. Segunda generación, 1965 a 1972. Por vía oral, limeciclina, guamiciclina, mepiciclina, terramicina, etamociclina, clomociclina, demociclina, metaciclina, penimociclina, tiaciclina, doxiciclina, minociclina. De forma parental, rolitetraciclina, limeciclina, guamiciclina, doxiciclina, minociclina. De tercera generación, 1993. De forma parental tenemos la gliciclinas. Dosis. Adultos, de 250 a 500 miligramos cada 6 horas por vía oral durante 7 días. Niños mayores de 12 años, de 25 a 50 miligramos o kilogramos por vía oral cada 6 horas durante 7 días. Diarrea por Vibrio cholerae, 500 miligramos por vía oral cada 6 horas durante 3 días. Sífilis primaria, secundaria o latente precoz en alérgicos a la penicilina, 500 miligramos por vía oral cada 6 horas durante 2 semanas. En la forma latente tardía, indeterminada o terciaria, por 4 semanas. Neumonía por micoplasma, 500 miligramos cada 6 horas durante 14 días. Uretritis no gonocócica, 500 miligramos cada 6 horas durante 7 días a 14 días y durante 21 días en caso de recaídas o fallo terapéutico anterior. Brucelosis, 500 miligramos cada 6 horas por 6 semanas asociado con otros fármacos. Infecciones estreptocócicas. Se prolonga el tratamiento a 10 días. Indicaciones terapéuticas. Brucelosis, cólera, leptospirosis, infecciones por riquecias, enfermedad de Lyme, infecciones por clamidia.
Granuloma inguinal, neumonía atípica por micoplasma, clamidia o legionela, acné, Plasmodium falciparum resistente, enfermedad ulceropéptica, bronquitis crónica y diarrea del viajero. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a tetraciclina, segundo y tercer trimestre del embarazo en lactancia en niños menores de 8 años. Interacciones medicamentosas. Potencia los efectos de teofilina, alfentanilo, carbamazepina, anticoagulantes, midazolam, ciclosporina, metilprednisolona y fenitoína. La isotretinoína puede producir hipertensión intracraneal, el estroncio puede formar complejos no absorbibles, anticonceptivos reducen su eficacia y rifampicina induce metabolismo hepático y reduce el efecto terapéutico. Reacciones adversas gastrointestinales, bucales, cutáneas, hematológicas, entre otras, como náuseas, vómitos, formación de quelatos, fotosensibilidad, anemia hemolítica, candidiasis, cefalia, entre otras. Presentaciones comerciales: tetraciclina de Genfar o Laboratorios Chile, Tetracil o terramicina de Pfizer, que es una oxitetraciclina. Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos o aminósidos son un grupo de antibióticos bactericidas que detienen el crecimiento bacteriano actuando sobre sus ribosomas y provocando la producción de proteínas anómalas. El evento inicial es la difusión pasiva mediante los canales de porina, los cuales se ubican en la membrana externa de la célula. El fármaco se transporta activamente a través de la membrana de la célula hasta llegar al citoplasma por un proceso dependiente de oxígeno. El gradiente electroquímico transmembrana suministra la energía para este proceso y el transporte se acopla a una bomba de protones. El pH bajo extracelular y las condiciones anaeróbicas inhiben el transporte al reducir el gradiente. El transporte puede potenciarse mediante fármacos activos para la pared celular, como la penicilina o las vancomicinas. Esta mejora puede ser la base de la sinergia de estos antibióticos, como los aminoglucósidos. Una vez dentro de la célula, los aminoglucósidos se unen a proteínas ribosómicas de la subunidad 30S e inhiben las mismas de dos maneras. 1. Interferencia del complejo de iniciación de la formación de péptidos. 2. Lectura incorrecta del RNA mensajero que causa la incorporación de aminoácidos incorrectos en el péptido y trae como resultado una proteína no funcional. Acción biológica. Los aminoglucósidos son bactericidas inhibidores de la síntesis de proteínas que interfieren con la función ribosomal. Espectro de acción. Estos agentes son útiles principalmente contra microorganismos gram-negativos aerobios o también llamados facultativos. Dentro de los aminoglucósidos podemos encontrar dos tipos, los naturales y los sintéticos, siempre derivados de los streptomyces y de las micromonosporas. Dentro de los streptomyces podemos encontrar la streptomicina, neomicina, kanamicina, tropamicina y paramomicina. Y las micromonosporas nos dan lugar a la gentamicina y la cisomicina. En la clasificación de los aminoglucósidos sintéticos podemos encontrar que de la kanamicina se derivan dos, la amikacina y la tibecacina. Y dentro de las micromonosporas de la cisomicina podemos encontrar a la netilmicina. La streptomicina es un fármaco de espectro reducido que sirve para tratar tuberculosis y los aminoglucósidos de amplio espectro son la neomicina, kanamicina, tropamicina, paramomicina y la gentamicina, que se usan por vía tópica.
Indicaciones terapéuticas. Los aminoglucósidos fueron uno de los primeros fármacos que se usaron para combatir la tuberculosis, siendo la streptomicina el primero de ellos. Los aminoglucósidos también se utilizan para tratar infecciones severas de abdomen como la peritonitis, en ciertos casos de endocarditis, lo que nos permite hacer una profilaxis antibacteriana con ellos, ciertos casos de bacteremia, infecciones biliares y de vías urinarias, septicemias, que son afecciones que ponen en riesgo la vida de un paciente, y estas suceden cuando la respuesta del cuerpo a la infección provoca un daño a los propios tejidos, infecciones de piel, tejidos blandos y quemaduras, para tratar la fiebre en pacientes neutropénicos, infecciones por Pseudomonas aeruginosa, Serratina, Heterobacter y Klebsiella, infecciones severas en las que haya fracasado otro antibiótico, en casos de micetomia por Nocardia brasiliensis, y se recomienda usar la amikacina. Efectos adversos. El consumo de aminoglucósidos posee potencial tóxico renal y óptico que proviene del oído. A nivel coclear, los acúfenos son pitidos en los oídos, también conocidos como tinnitus. Hipoacusia, otoxicidad en la audición, destruye las células sensoriales del oído interno, en ocasiones es irreversible. Sordera de alta frecuencia. A nivel vestibular, cefalias, náuseas, vómitos, ataxia, que es la dificultad de coordinación de los movimientos, característica de ciertas enfermedades neurológicas. Por nefrotoxicidad, disminución de FG, o sea, disminución de la filtración glomerular, dificultad para concentrar la urea, proteinuria, es la presencia de proteínas en la urea. Contraindicaciones. La principal contraindicación de los aminoglucósidos es en casos de pacientes que tengan insuficiencia renal, ya que estos fármacos facilitan la nefrotoxicidad renal, causando un desequilibrio también en la urea. Su alta toxicidad evita el uso frecuente de estos fármacos, pero en caso de usarlo se debe medir su relación riesgo-beneficio. En caso de hipersensibilidad a fármacos y otros aminoglucósidos y en enfermedades del laberinto, la streptomicina nunca debe administrarse en vía intravenosa. La kanamicina está contraindicada en pacientes con obstrucción intestinal. La amikacina está contraindicada en pacientes con problemas renales. Pacientes con alteraciones auditivas, al someterse a un tratamiento con aminoglucósidos, tienen el riesgo de perder completamente la audición por ototoxicidad del fármaco. Interacciones medicamentosas. No se recomienda mezclar aminoglucósidos con betalactámicos ni aplicarlos en el mismo horario, ya que se sabe que son inactivados por ellos in vitro. Monoterapia. Se utiliza en un tratamiento de vías urinarias. La streptomicina está indicada en casos de tularemia y en pacientes tuberculosos se combina con isoniazida y rifampicina. Los aminoglucósidos tienen una gran sinergia con glucopéptidos. La asociación con vancomicina es muy efectiva en pacientes que posean neutropenias y en ciertos casos de endocarditis. La asociación streptomicina-doxiciclina es una de las tetraciclinas más utilizadas en el mundo y se usa para el tratamiento de la brucelosis. En el apartado de presentaciones comerciales de los aminoglucósidos tenemos la gentamicina en su presentación de jarabe y su presentación de ampollas inyectables, amikacina en su presentación de ampollas inyectables, trovamicina en su presentación de gotero, streptomicina en su presentación de cartucho, neomicina en su presentación tópica o crema y su presentación de comprimidos. La paromicina tenemos sus comprimidos y su presentación de jarabe, metilmicina presentación de gotero, kanamicina presentación de jarabe y solución. Hola, nosotros vamos a hablar acerca del cloranfenicol. El cloranfenicol o cloramicetina es un antibiótico eficaz de amplio espectro, utilizado para combatir bacterias y organismos dañinos en humanos y animales, en aquellos casos que se requieran penetración a través del material purulento para llegar a bacterias infectantes, como ocurre en las infecciones y neumonía. También es una buena opción para infecciones intratables que involucran el ojo, el sistema nervioso y glándulas prostáticas. Me
Mecanismo de acción. El cloranfenicol es generalmente bacteriostático, pero puede ser bactericida a altas concentraciones o frente a organismos muy susceptibles, tales como H, influenza y S. La actividad antibiótica parece resultar de la inhibición de la síntesis de proteínas de las células bacterianas. Es un verdadero antibiótico de amplio espectro. Es activo frente a una amplia gama de bacterias gram positivas y gram negativas, muchas bacterias anaeróbicas, la clamidia y el Riccia. El cloranfenicol es inactivo contra los hongos. Se une a la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos, inhibe la formación de enlaces peptídicos, también inhibe el sistema de proteína mitocondrial en las células bacterianas y de mamíferos a través de sus efectos sobre el ribosoma 70S. La síntesis de proteínas de las células que proliferan rápidamente pueden verse afectadas, especialmente en los eritrocitos de mamíferos, lo que explica el mecanismo de la depresión reversible de la médula ósea. Acción biológica. En la acción biológica tenemos el espectro de acción, en las que actúan las bacterias, el micoplasma, Rickettsia y espiroquetas. Clasificación. El cloranfenicol libre se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. Una única dosis oral de 1 gramo produce concentraciones pico de plasma de aproximadamente 11 miligramos por mililitro. Dentro de 1 a 3 horas, la administración repetida eleva las concentraciones máximas. Las concentraciones sérvicas varían después de la administración del palmitato de cloranfenicol, porque las tasas de hidrólisis en el tracto gastrointestinal pueden variar. Del mismo modo, la velocidad de hidrólisis de la forma del succionato es responsable de la variación de las concentraciones observadas después de la administración. En la dosis es intravenosa e intramuscular. En los adultos se recomiendan 12.5 miligramos por kilo de peso corporal en medidas de cada 6 horas por vía intravenosa. Y se puede dar un máximo hasta de 4 gramos por día. En cambio, en los niños prematuros y nacidos a términos de hasta 2 semanas se les debe dar 6.25 miligramos por kilo de peso por cada 6 horas, asimismo por vía intravenosa. Y para los que son bebés lactantes de 2 semanas o más se les da de 12.5 miligramos por kilo cada 6 horas o un 25 miligramos, asimismo por cada 6 horas. Indicaciones terapéuticas. Puede ayudar para las infecciones bacterianas superficiales oftálmicas, como ejemplo, la conjuntivitis bacteriana, la queratitis, queratoconjuntivitis, úlcera corneal, blefaritis. Además, también ayuda para las infecciones de la piel causadas por bacterias sensibles y profilaxis en cortes y heridas menores, como por ejemplo la epiglotis aguda en niños, la meningitis bacteriana y abscesos cerebrales. Contraindicaciones. En contraindicaciones, el cloranfenicol no se debe utilizar sistemáticamente para infecciones de menor importancia, debido a la posibilidad de crear una intoxicación para el paciente. Además, si presenta algún tipo de reacción, es mejor suspender rápidamente el antibiótico. En caso de mujeres embarazadas, el fármaco atraviesa rápidamente la placenta y se debe utilizar con extremo cuidado. No debe utilizarse a un corto plazo o durante el parto, debido a que la posibilidad de supresión de la médula ósea puede ocasionar el síndrome del bebé gris. En ocasiones para bebés se debe administrar con precaución. Los prematuros o recién nacidos tienen sistemas hepáticos que son incapaces de hacer frente a la conjugación y excreción del fármaco, desarrollándose así el síndrome mencionado bebé gris. Este se caracteriza por la incapacidad de alimentarse, distensión abdominal o con sin vómitos.
En casos oftálmicos no se ha establecido el uso seguro y eficaz de la preparación oftálmica del cloramfenicol a recién nacidos. Además, se sabe que no se debe dar a madres lactantes, ya que ésta se excreta en la leche materna y puede inducir una supresión de la médula ósea en bebés lactantes. En casos de enfermedades dentales, se puede utilizar con precaución el cloramfenicol, ya que este puede causar mielosupresión y puede haber un mayor riesgo de infección. El trabajo dental se debe realizar antes de iniciar el tratamiento con cloramfenicol, o puede aplazarse hasta que los recuentos de la sangre vuelvan a la normalidad. En el caso oftálmico o tópicos, no puede utilizarse continuamente, ya que podría dar lugar a un crecimiento excesivo de organismos no susceptibles, incluyendo hongos. Además, el fármaco debe interrumpirse si se produce una sobreinfección. Se han reportado casos tóxicos después del uso oftálmico. Interacciones medicamentosas. Se desconocen los efectos del cloramfenicol sobre los efectos farmacológicos o la farmacocinética de otros sulfonilureales orales. Si se administra cloramfenicol o se interrumpe en pacientes estabilizados con sulfonilureales orales, los pacientes deben ser monitoreados para detectar hipoglucemia o pérdida del control de la glucosa en la sangre. El cloramfenicol, utilizado simultáneamente con anticoagulantes tales como el dicumarol y warfarina, pueden interferir con el metabolismo hepático del anticoagulante y posiblemente con el efecto hipoprotrobinémico. Los efectos bactericidas de las penicilinas, cefalosporinas y aminoglucósidos pueden verse afectados por la acción bacteriostática del cloramfenicol para las condiciones que requieren una respuesta bactericida rápida como la meningitis. No se recomienda el uso del cloramfenicol con alguno de estos agentes. El cloramfenicol puede disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales, que contienen estrógenos, debido a la estimulación del metabolismo o una reducción en la circulación heterohepática de los estrógenos a través de los cambios de la flora. Puede ocurrir la aparición de sangre o el fracaso del medicamento anticonceptivo. La incidencia de la interacción de los agentes antiinfecciosos con los anticonceptivos orales es impredecible y se ha reportado como casos de fracaso anticonceptivos asociados a antibióticos, pero no están bien documentados. El cloramfenicol puede afectar a la respuesta hematopoyética a la cianocobalamina. Efectos adversos. El síndrome de bebé gris es una reacción adversa que se desarrolla en los bebés prematuros o recién nacidos tratados con cloramfenicol. Esto se debe a que el sistema hepático del niño no es capaz de conjugar o excretar el antibiótico, lo que resulta en un síndrome caracterizado por un fracaso para alimentarle, distensión abdominal con o sin vómitos, palidez progresiva y cianosis. El síndrome puede causar la muerte en pocas horas. Los niños hasta 2 años de edad se han visto afectados por este síndrome, aunque la mayoría de los casos con consecuencias en la instauración del tratamiento en las primeras 48 horas. El cloramfenicol debe suspenderse a la primera señal de este síndrome. Como resultado de la depresión de la médula ósea puede ocasionarse anemia aplásica, anemia hipoplásica, trombocitopenia y pancitopenia. Las presentaciones que podemos encontrar con el fármaco cloramfenicol podemos encontrar en cápsulas, en soluciones inyectables, soluciones tópicas, ungüentos y goteros.